Hay casas que no deberían ser habitadas. Algunas parecen inofensivas a simple vista, pero esconden secretos que solo se revelan en el momento justo. Esta es la historia de una de esas casas y de un hombre que cometió el error de quedarse demasiado tiempo en ella. Se llamaba Thomas, tenía poco más de 30 años y una vida a medio construir. Había perdido su empleo, su pareja lo había dejado y sin mucho que le atara a ningún lugar, aceptó sin pensarlo demasiado la herencia de un tío abuelo, al que apenas recordaba. Le dejaba una propiedad en las afueras de un pueblo olvidado por el tiempo, junto con una condición peculiar: debía vivir allí al menos 6 meses antes de venderla. La casa era antigua, grande y aislada, rodeada por campos secos y árboles agrietados por el viento. Nadie la había habitado en años. A pesar del abandono, Thomas vio en ella una oportunidad, un nuevo comienzo, pero desde el primer momento algo no encajaba. Un silencio denso flotaba en el aire y cada rincón parecía observarlo. El segundo piso albergaba un pasillo largo, oscuro, incluso en plena luz del día. Al final de ese pasillo había una puerta distinta, más baja, más vieja y sin ningún picaporte visible. Una cerradura oxidada era lo único que la interrumpía. Thomas intentó abrirla sin éxito y asumió que era un simple depósito cerrado hace años. Pero lo que más le inquietó fue que, según los planos de la casa que había recibido del abogado, esa habitación no existía. Durante los primeros días intentó ignorarla. Se dedicó a limpiar, a instalarse, a leer los libros viejos que encontró en una biblioteca cubierta de polvo, pero algo comenzó a perturbar sus noches. A partir de la cuarta noche, siempre a la misma hora, un murmullo surgía desde el segundo piso. No era el crujido de la madera, ni el viento colocándose por las rendijas. Eran voces inconfundibles, múltiples. Susurraban desde detrás de la puerta cerrada, como si una conversación estuviera teniendo lugar del otro lado. Al principio creyó que era su mente jugándole una mala pasada, pero las voces eran insistentes, claras, demasiado precisas para ser producto de cansancio. Cada noche eran más fuertes, más numerosas, y aunque no siempre se entendían las palabras, había un mensaje persistente, una llamada. Comenzó a grabarlas. Dejó su teléfono móvil frente a la puerta con la grabadora encendida. Lo que escuchó al revisar las grabaciones lo dejó helado. Las voces no solo eran reales, lo conocían, lo nombraban, decían cosas como «ya está listo», «es él», o simplemente «ábrela». La obsesión se apoderó de él. Empezó a investigar sobre su tío abuelo, pero encontró muy poca información, apenas algunas notas escritas a mano en cuadernos desordenados, dibujos sin sentido, frases incompletas y un patrón que se repetía constantemente: una puerta rodeada de ojos. Empezó a soñar con el cuarto. En sus sueños siempre estaba allí, frente a la puerta, con una llave oxidada en la mano. A veces la abría y lo que veía al otro lado la hacía despertar gritando. Otras veces no lograba girar la llave, pero siempre había algo que lo observaba desde la oscuridad. Una noche encontró la llave. Estaba en uno de los cajones del escritorio del estudio, envuelta en una tela negra, como si alguien hubiera querido ocultarla. Al tocarla, una sensación helada le recorrió el cuerpo. No necesitó probarla para saber que era la llave de esa puerta. Tardó varios días en decidirse. Las voces no paraban, ya no solo hablaban en la noche, empezaban a colocarse durante el día, en sus pensamientos, en los sonidos del entorno. La casa parecía estrecharse a su alrededor,
como si lo empujara hacia el cuarto. Finalmente, una madrugada sin poder resistir más, subió al segundo piso, con la llave en la mano. El pasillo estaba más oscuro que nunca. Abrió la puerta con un giro lento. La cerradura se dio con un crujido que parecía retumbar por toda la casa. El interior era una habitación vacía, sin muebles, sin ventanas, sin rastro de polvo, solo 4 paredes grises y al fondo un espejo, enorme, tan grande como la pared misma. No tenía marco, reflejaba todo y al mismo tiempo nada. Al acercarse, Thomas se miró en el cristal, pero lo que vio no era exactamente su reflejo. Era su rostro, sí, pero con una expresión extraña, vacía, casi burlona, una mueca leve que él no estaba haciendo, y los ojos no eran los suyos. En ese instante las voces regresaron. Esta vez no venían del otro lado de la puerta, ni del pasillo. Venían de dentro del cuarto, de las paredes, del espejo. Lo rodearon, lo llenaron. Decían cosas sin sentido, pero también cosas que él reconocía. Frases que solo él conocía. Pensamientos que jamás había compartido. Quiso salir, pero sus piernas no respondieron. El reflejo en el espejo sonreía abiertamente ahora. Y Thomas, en la realidad, seguía con el rostro congelado de terror. La puerta se cerró sola, con un estruendo, y el silencio volvió. A la mañana siguiente, la casa amaneció vacía. La puerta del cuarto estaba cerrada, la llave guardada en su sitio. Nadie volvió a ver a Thomas. No dejó mensajes, no hizo maletas, no huyó, simplemente desapareció. Pero la casa no quedó sola, porque desde esa noche las voces no han dejado de hablar. Ya no solo susurran, ríen, lloran, gritan, a veces cantan, y entre ellas una voz nueva ha comenzado a sobresalir. Una voz más reciente, más firme. Una voz que repite la misma frase una y otra vez, como un eco sin fin.